19:29 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Las delirantes ideas que ha propuesto Greta Thunberg en su libro. Realmente una cuestión que más de uno debería considerar: cuánto de ciencia y cuánto de ideología hay por detrás del ecologismo, tema que ya denunciamos en nuestro libro. Greta Thunberg se hizo famosa, y recordemos, principalmente por su discurso alarmista que dio en la ONU, donde ya presagiaba un futuro apocalíptico. Sin embargo, su activismo se vio incrementado desde aquel entonces, dando un salto inigualable a la fama y desplazando a Al Gore como el principal referente ecologista en esta parte del planeta Tierra. El libro es realmente interesante para leer. Y lo digo yo, que estoy en las antípodas del pensamiento, porque uno logra ver la forma obscena y cínica con la que el ecologismo se presenta al mundo ante las masas que irreflexivas consideran que a mayor número de seguidores, mayor verdad. Por eso se han siempre escudado en el informe de John Koch de 2013 con ese falso 97% de científicos que avalan que el cambio climático es antropogénico, número que está por demás ya desmitificado y que para eso lo trabajamos en nuestro libro. Volviendo a Greta Thunberg, cito textual: la revolución industrial, impulsada por la esclavitud y la colonización, trajo una riqueza inimaginable al norte global y en particular a sus élites económicas. Esta extrema injusticia es la base sobre la que se construyen nuestras sociedades modernas. Es ya de por sí llamativo que una joven, sin formación alguna, hable de la esclavitud en la revolución industrial. Y lo digo yo, que soy escéptico al consumismo occidental. Habría que repasar algunos conceptos allí. Lo cierto es que, a merced de la industrialización, fue un aumento sin precedentes de la población mundial, motivado precisamente por el hecho de la incidencia que tenía el hombre, y a partir de allí empieza a menguar drásticamente el hambre y la pobreza en Occidente. Podemos estar a favor o en contra de lo que fue la revolución industrial, la primera, pero lo cierto es que los datos hablan por sí mismos. Al día de hoy estamos en un pico récord de la baja tasa de hambrunas globales y pobrezas, de indigencias nunca antes vistas, y las naciones más indigentes son las que apostaron en la economía centralizada, como Venezuela en los últimos años, Cuba en los últimos años, República Democrática del Congo en los últimos años. Pero sigamos entonces con Greta Thunberg. Dice en otro pasaje: dejar al consumismo capitalista y la economía de mercado como los administradores dominantes de la única civilización conocida en el universo probablemente parece haber sido una idea terrible. Pero hay que tener en cuenta que, si hablamos de sostenibilidad, todos los sistemas anteriores han fallado igualmente. Ocurre lo mismo con todas las ideologías políticas actuales: socialismo, liberalismo, comunismo, conservadurismo, centrismo, lo que sea. Todos han fallado, pero para ser justo, unos ciertamente han fallado más que otros. Bueno, no me voy a poner aquí a explicar por qué el conservadurismo no es una ideología, porque para eso está mi primer libro. Pero lo que Greta Thunberg no parece caer en cuenta todavía, que los sistemas que más han fallado son los que ella propone, de economía centralizada. China, que es el principal socio comercial de la Agenda 2030, que domina en más de un 90% el mercado global de paneles solares, es la nación más contaminante del mundo. Si hablamos del consumismo, Greta Thunberg parece olvidar que las conferencias de parte están financiadas por Coca-Cola Company, la empresa más contaminante del mundo, que supera por 5,5 millones de toneladas la basura generada por sobre PepsiCo o Nestlé. Ni PepsiCo ni Nestlé en combinación generan la misma cantidad de contaminación que genera Coca-Cola. Y Coca-Cola es la que financia principalmente las conferencias de partes destinadas no solo a resguardar los protocolos de Kioto, sino a aceitar las políticas públicas destinadas a implementar la Agenda 2030. Lo cual es llamativo en esta señorita. Porque ella incluso llega a decir en The Climate Book, los esclavos de las grandes empresas petroleras y financieras. Parece que Greta Thunberg olvida que, por ejemplo, Just Stop Oil, que fue la organización ambiental que estuvo por detrás de los ataques a los museos en Europa meses atrás, tenía financiamiento directo, y esto lo puede cada uno corroborar yendo a los portales oficiales. No es simplemente aplegando a algún conspirador. Just Stop Oil tenía financiamiento directo de Rockefeller Brothers Foundation y de Getty, que es una de las principales firmas, es uno de los principales apellidos de todas las firmas más grandes de las petroleras mundiales.
Son datos oficiales. Parece que Greta ha olvidado quiénes financian el ecologismo hoy día. Principalmente las petroleras, porque lo que buscan es un proteccionismo económico para que no emerjan en naciones como Argentina, como en Venezuela, como en Chile, como en Colombia, petroleras capaces de competir a nivel global. Entonces, por un lado, promueven una energía ineficiente, como se demostró en Texas o en California, como sucedió con la energía eólica, los paneles solares, que a la primera nevada no dieron abasto. Mientras promueven una energía ineficiente, los grandes proveedores de petróleo del mundo concentran los capitales. Y si uno observa el gran mapa capital del mundo, son 8 firmas las que controlan todo el aparato económico protegido políticamente por entes supranacionales como la ONU. Entonces, lo que hace el ecologismo es al rico hacerlo cada vez más rico y al pobre hacerlo cada vez más pobre. Porque mientras las naciones emergentes quieren salir adelante, se encuentran con todas las trabas burocráticas que ya incluso se empieza a especular en naciones de América Latina, que estamos completamente desfasados, con lo que es el impuesto al carbono, como está sucediendo en la Unión Europea. Dice Greta en otro pasaje, esto es maravilloso. El mundo está dirigido por hombres cis, heterosexuales, blancos, de mediana edad, que han crecido en un entorno privilegiado. Son personas terriblemente inadecuadas para hacer frente a la crisis climática. Dudo que Greta Thunberg haya tenido la infancia tan compleja que están viviendo niños en este momento al norte de Sudáfrica, en la República Democrática del Congo, en Irán, en Arabia Saudita, en las zonas más aledañas. Dudo que haya tenido la infancia tan dura que tienen que atravesar tantos, por ejemplo en los gulags rusos tiempos atrás, o los que fueron víctimas de la Segunda República en España, o los que al día de hoy son víctimas en Turquía por profesar la fe cristiana, los que son víctimas en China por profesar la fe cristiana, las víctimas de la guerra civil en Birmania. Dudo, sinceramente. Es más, yo creo que muchas de estas personas que se ven apabulladas por un conflicto bélico que los excede, no quisieran hoy estar siendo hijos de un occidente cristiano, que es lo que parece ella estar denunciando en este punto. Es realmente llamativa la figura de Greta Thunberg. Una niña rubia, con los privilegios de ser mujer en el siglo XXI, que venga a explicar al resto de la humanidad cómo se le está robando la infancia. Mientras promueve una economía planificada, y claro que sí, porque hay que ver quiénes financian a Greta Thunberg. Mientras tantos líderes ambientales comen las mejores carnes de res y viajan en vuelos privados, al resto del mundo se les va incluso limitando la libertad de poder elegir el propio alimento. Resulta ser que ahora el niño por nacer no tiene derechos, pero las vacas sí lo tienen, derecho a la vida. Es llamativo y cínico este mundo, realmente es llamativo y es por demás cínico. Pero apelar a esto, yo les aviso algo a la gente que está compartiendo estos mensajes Greta Thunberg, y los invito a leer mi libro, en serio los digo, y modestia aparte. Greta Thunberg lo que ha hecho es un copiar y pegar, porque ni siquiera le da la inteligencia para crear algo propio, copiar y pegar la tesis de Petra Kelly, porque Petra Kelly ya había denunciado en su libro, antes de fundar el Partido Verde en Alemania, la gran causante, el partido que fue el gran causal de la crisis energética que vive hoy dicha nación. Petra Kelly ya había denunciado que el hombre blanco y heterosexual era causante no solamente de las catástrofes climáticas, sino también de las guerras. Bueno, creo que Greta Thunberg no tuvo que esforzarse mucho para escribir su libro, si lo que ha hecho es, en definitiva, copiar y pegar lo que ya dijo Petra Kelly. Una versión renovada de este ecofeminismo. Pero siempre el hombre blanco, heterosexual, cristiano y productor es el punto álgido de conflicto. Vaya con esta señorita, vaya con estos ecologistas. Por algo no se animan a dar un debate abierto. Por algo. Porque apenas uno les hace dos cuestiones respecto a este famoso cambio climático antropogénico o lo que definen los propios ecologistas, se acabaron los argumentos. Esto es lo bueno de no repetir lo que el sistema dice. Te obliga a estudiar en profundidad. Algo que no sucede con Greta, que le siga haciendo cara a Donald Trump, que mientras tanto el resto del mundo tenemos que trabajar para pagar su ostentoso nivel de vida de ella y sus padres. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.